El exceso de empleados públicos generados en la última década, unos 500.000, impacta fuertemente no solo en los empleos, sino también en la creación de empresas privadas por la carga tributaria que se ejerce sobre las mismas. Para Félix Piacenti, economista y disertante del Congreso Nacional CREA, la solución está en incentivar la creación de 300.000 empresas privadas más a las 650.000 ya existentes y de esta manera transformar la matriz productiva en el ámbito no solo nacional, sino también internacional. En Argentina, el empleo público tiene un peso importante dentro de las estructuras provinciales. Durante el último Congreso Nacional del Movimiento CREA, Félix Piacentini cuantificó esa participación y planteó problemas y soluciones. Estamos hoy gastando en exceso de empleo público solamente en las provincias, en las 24 provincias argentinas, 2 puntos del PBI por año. Con lo que desde el año 2003 venimos acumulando prácticamente 15 puntos del PBI, ¿no? O sea, para tener una idea, ¿cuánto es la inversión total en la Argentina un año? 19 puntos del PBI. O sea, casi que nos estamos derrochando un año de inversión pública y privada en exceso de empleo público, acumulado desde el año 2003. Yo estimo que hay hoy un exceso de empleo público de más de 500.000 personas, o sea, más de medio millón de empleos públicos que se han nombrado por encima del crecimiento poblacional. Uno piensa que el Estado debería aumentar su dotación en la misma tasa que el crecimiento poblacional porque es un proveedor de servicios. La diferencia son un exceso hoy de medio millón de personas. Félix, ¿y cómo está conformado este círculo vicioso que no deja invertir en empresas y estructura de exceso de empleados públicos y trabajo en negro? Si vos tenés en cuenta que tenemos exceso de empleo público, ¿no? Con provincias, sobre todo del norte, en donde el problema es aún mayor, que tenemos 1/3 de la población argentina, mejor dicho, laboral, ¿no? de la masa de los trabajadores que están en negro, con también en provincias del norte, algunas prácticamente llegando al 50%. Tenés ahí que se va conformando un círculo vicioso. ¿Cuál es este? Que para financiar más empleo público tengo que gastar menos en infraestructura, o sea, el gasto en infraestructura sigue siendo 2 puntos del PBI en las 24 provincias, cuando el gasto en personal pasó de 5 a 9 puntos del PBI. Entonces eso afecta la productividad y la competitividad de las empresas. Tenemos menos rutas, menos caminos por gastar más en sueldos. Además tenemos este empleo negro que es un empleo de baja productividad, bajo salario. Nadie capacita a alguien en negro porque esa persona se puede ir mañana, las empresas no lo capacitan. Un bajo nivel de inversión educativa, sobre todo en muchas provincias está muy lejos de la media. O sea, hoy en la Argentina tu nivel educativo depende de en qué provincia nazcas, cosa que es un mensaje bastante perverso. Una eficiencia de la educación muy mala, en las pruebas PISA el 60% de los chicos argentinos están en el nivel más bajo de matemáticas, la mitad en el nivel más bajo de lengua. Todo eso conforma un círculo vicioso que hace que más empleo público implique menos infraestructura, más presión fiscal. La presión fiscal, más impuestos, desalientan la creación de empresas privadas, desalientan la calificación de la mano de obra y genera un círculo vicioso en el que finalmente el Estado inflige una debilidad en el sector privado para crear nuevas empresas, que es lo que nos falta. ¿Se puede llegar a comparar el porcentaje de empresas por cantidad de habitantes que posee un país como Chile versus la Argentina? Estamos lejísimos. La Argentina tiene 15 empresas cada 1.000 habitantes y Chile tiene 53 empresas cada 1.000 habitantes. Nosotros en la Argentina, para absorber todo el exceso de empleo público, estas más de 500.000 personas, y la mitad del empleo negro para parecernos, por ejemplo, a Uruguay, no a Suiza, necesitamos crear 300.000 empresas. Hoy en promedio una empresa argentina emplea 10 personas. O sea, necesitamos crear 3.100.000 puestos de trabajo en blanco, ¿no? Tenemos 650.000. Necesitamos prácticamente casi 1 millón de empresas. El problema es que el desafío es enorme porque ¿cuánto vamos a tardar en crear 300.000 empresas? Entonces, si las empresas a partir de ahora crecieran al 5% anual, que es una medida ya buena y optimista, tardaríamos 8 años en promedio. Hay provincias como Catamarca que tardaríamos 17 años, ¿no? Creciendo al 5% anual, esto es un problema que hay que atacar ya porque tardaríamos 8 años, ¿no? Por supuesto, si creciéramos al 10% anual en cantidad de empresas, en 4 años resolvemos el problema. Pero de todas maneras, los deberes hay que empezarlos a hacerlos hoy. Para Piacentini, un mayor número de inversiones privadas permitiría reducir la dependencia del empleo estatal, un partido en el que el sector agropecuario tiene mucho por aportar creando empleos sustentables. El desafío y la responsabilidad, diría que justamente por el rango federal que mencionás y la importancia que tienen en las economías del interior, en los pueblos del interior, es total. Es el sector estrella capaz de crear empleo sustentable, genuino en el tiempo en la Argentina.
todo este círculo vicioso que te describí recién es creación de empleo que no se puede sostener en el tiempo porque genera un gasto y una bomba, digamos, que puede explotar en cualquier momento. Entonces, el campo es el protagonista, diría yo, en empleo directo e indirecto a través de todo lo que mueve el campo en el interior del país, sobre todo, para corregir esta distorsión y para que la trayectoria de crecimiento de empleo privado sea sustentable en el tiempo. ¿Y cómo se encuentra el nivel educativo de Argentina para generar la materia prima laboral de estas empresas que deben ser competitivas, no solo en el plano nacional, sino también en el internacional? Hoy el sistema educativo es ineficiente, hoy se termina el secundario, yo digo, el secundario es una máquina de crear empleo negro, termina la mitad de los alumnos que empiezan. Vos para conseguir cualquier trabajo de la menor calificación que existe en el mercado laboral tenés que tener secundario completo, si no lo tenés estás condenado ya a la informalidad, ¿no? Pero no solo eso, su escasa eficiencia en cuanto a generar que los chicos terminen el secundario, sino los contenidos. Hace falta una reforma educativa. Hoy sabemos o nos enseñan qué año fue la batalla de Ullouma, pero no nos enseñan habilidades, no nos enseñan las habilidades que hoy necesitan las empresas. La puntualidad, el valorar el trabajo en equipo, aprender a pensar, digamos, son todas habilidades que escapan a la educación enciclopédica que tiene hoy nuestra educación. Piacentini expone cómo el Estado puede favorecer el aumento del empleo privado. El rol del Estado es imperativo que se vaya corrigiendo o se impongan límites a la creación de empleo público, ¿no? Algunas provincias los tienen, pero finalmente en los papeles siempre se encuentra algún vericueto. Se pueden aplicar políticas públicas, como por ejemplo yo mencionaba hoy, de cada 2 empleados públicos se jubilan, se reemplaza solo con 1, digamos, ir tendiendo a que la planta sea acorde a la... Hoy el peso, para que vos tengas una idea, del empleo público en la Argentina es el doble que el promedio de Latinoamérica, o sea, ni siquiera estamos comparando con Europa. Entonces, para ir corrigiendo ese peso del empleo público en la economía y alivianar la presión fiscal. Es imposible, hoy tenés duplicada la presión fiscal en las provincias con impuestos sumamente distorsivos como ingresos brutos, que es el principal impuesto de las provincias, que tiene el efecto cascada que se acumula en cada etapa de la producción. Entonces, disminuir presión fiscal, hacer reglas para parar el festival de empleo público e invertir sobre todo, canalizar estos recursos, en vez de gastarlos en salarios, aumentar la inversión pública, duplicarla por lo menos, que es lo que perdemos, podríamos duplicarla sin exceso de empleo público, es lo que el Estado tiene que empezar a hacer ya mismo.